¿Se reanuda? ¿Reanuda la audiencia? Justifico la demora con la que se reanuda esta audiencia de prácticamente 30 minutos, en razón de que nos encontramos en espera de los defensores privados del señor Jaime Nogales Mercado, quienes ya han arribado a este recinto judicial, y para efecto de registro le pido a los comparecientes que se individualicen. Agente del Ministerio Público, buenos días. Buenos días, señoría. Comparece Raquel Rodríguez Benítez con datos de identificación ya proporcionados. ¿Es cuánto? Gracias, licenciada. Por la defensa, buenos días. Buen día, señoría. Comparece el licenciado Carlos Alexis Morales Sánchez con datos de identificación y medios para oír y recibir notificaciones ya proporcionados con antelación. ¿Me acompaña? Gracias. Buenos días, señoría. Comparece el licenciado Rubén Carricho Ortiz con datos ya proporcionados con anterioridad. Buenos días, señoría. Los presentes. Comparece el licenciado Jonathan Sánchez Martínez, el cual continuará velando por los intereses del señor Jaime Nogales Mercado, y los datos de mi identificación no han variado de manera objetiva. Gracias. Sí, buenos días. Buenos días a todos los comparecientes. Comparece el licenciado Alan Alberto Girón Martínez, ya debidamente acreditado en la causa que nos ocupa, sin que hasta el momento hayan variado mis datos ya proporcionados. Gracias, licenciado. Señores, buenos días. ¿Su nombre, por favor? Buenos días, Jaime Nogales Mercado. Gracias, señor. Armando Arturo Chamorro Reséndiz. Gracias. Al constar que tengo a la vista el gafete institucional y sobre la profesional expreso a favor del agente del Ministerio Público, licenciada Raquel Rodríguez Benítez. Las cédulas profesionales expedidas a favor de los licenciados Jonathan Misael Sánchez Martínez, Rubén Carrichi Ortiz y Carlos Alexis Morales Sánchez, debidamente designados con el carácter de defensores privados de Jaime Nogales Mercado, así como la cédula profesional expedida a favor del licenciado Alan Alberto Girón Martínez, también debidamente asignado con el carácter de defensor privado del señor Armando Arturo Chamorro Reséndiz. En este orden de ya todos los mencionados debidamente identificados en esta causa de control, y doy cuenta a los comparecientes con una constancia de entrega de oficio que suscribe la actuaria judicial adscrita a esta orden de control, mediante el cual hace el conocimiento que se constituyó en las oficinas de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, siendo las 19:52 del 19 de noviembre de 2024, ubicadas en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 10, 5 de mayo, código postal 5090 en Toluca, Estado de México, y entregó el oficio 3012-080P08, diagonal 21834, diagonal 2024, recibiendo acuse firmado y sellado de parte de la secretaria particular del director, y el cual se agrega al expediente electrónico para que obre como corresponda. También doy cuenta con una constancia de notificación que suscribe la misma actuaria judicial, y mediante el cual es el conocimiento que, siendo las 20:18 del 19 de noviembre de 2024, se constituyó en las oficinas de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género de la Junta de Caminos del Estado de México, ubicada en calle Fraternidad, esquina calle Igualdad, Santa Cruz de Capuzaltongo, Toluca, Estado de México, a efecto de citar a Julio Gutiérrez Salguero y Eric José Quevedo Sánchez, una vez cerciorada de que se encontraba en el lugar, en el domicilio indicado. Es atendida por una persona quien dice llamarse Israel Serrano García,
y quien responde que los buscados entran a laborar el día de mañana y que por indicaciones del personal jurídico de ese lugar no se le permite recibir documentos, solicitando regrese al día de mañana, negándose a firmar algún documento, por lo que procede a fijar en lugar visible, al no ser la primera notificación a los testigos en dicho domicilio, 2 instructivos mediante los cuales notifica a Julio Gutiérrez Salguero y José Quevedo Sánchez el registro de actos de audiencia celebrado el día de ayer, 19 de noviembre de 2024, y citándolos para que comparezcan el día de hoy, 20 de noviembre de 2024, a las 7 horas con 30 minutos a la continuación de audiencia inicial. En este orden de ideas, no se tiene conocimiento de que los atestes y los documentos solicitados por parte de la defensa privada hayan sido recibidos en este órgano de control hasta este momento, por lo que tiene el uso de la palabra la defensa privada de Jaime Nogales Mercado. Muchas gracias, señora. Con su venia, y en esa guisa, señoría, en primer término solicitaría si se aplicara la medida de apremio al director de Seguridad y Protección del Estado de Toluca, toda vez que, pues como ha quedado evidenciado, recibió la citación y, pues en términos de lo que expone el numeral 104 de la Codificación Administrativa Nacional, sí le solicitaría a usted, en virtud de que estamos en un desacato de una autoridad judicial, pues se le aplicara la medida de apremio a la cual le fue apercibido. Por otro lado, señoría, pues para efectos de ya no retrasar la presente y toda vez que estamos ya en el plazo, en el limbo del plazo constitucional, pues en este acto nos desistimos bajo nuestro entero prejuicio de ese dato de prueba a desahogar como medio respecto a la entrevista de los primeros respondientes, y solicitaríamos que nos diera el uso de la voz para formular alegatos vinculatorios, toda vez que esta defensa ya no cuenta con más medios de prueba para desahogar en la presente. Es cuanto. Bien, gracias. Dice que se desiste de los testimonios de los primeros respondientes y de los documentos requeridos al director de seguridad. Sí, en esa misma guisa, señora, toda vez que no llegó información, también fui omiso en mencionar que necesitó esos documentos hasta este estadio procesal, sin soslayar que más adelante se pudiesen pedir para robustecer nuestra teoría del caso. Es cuanto, señora. Bien, ¿tiene algún dato o medio pendiente de desahogar en esta etapa procesal, defensor? Hasta este momento ya no, señoría, solicitaría ya el uso de la voz para formular alegatos vinculatorios, de no vinculación. Gracias. Señor Jaime, ¿está de acuerdo con lo que manifiesta su defensor? Sí. Gracias. El defensor del señor Armando Arturo. Sí, señoría, una vez escuchado la razón actuarial por parte del notificador de este H juzgado y considerando que nos encontramos dentro del término de plazo constitucional, a efecto de ya no alargar más la etapa procesal correspondiente y considerando que no se encuentran en esta sala de audiencias los testigos de nombre Julio Gutiérrez Salguero, así como Eric Josué Quevedo Sánchez, de igual forma nos desistimos a nuestro más entero perjuicio respecto a estas pruebas que se pretendían ofertar en esta etapa procesal. Sin embargo, señoría, si quisiera se me permitiera aportar como dato de prueba esta de manera verbal, considerando que obran en la carpeta de investigación, es una inspección en el lugar de los hechos, así como una pericial en criminalística. Bien, además de la inspección y pericial en criminalística que pretende incorporar, ¿tiene algún otro dato o medio de prueba pendiente de desahogar en esta etapa procesal? Serían esas dos, su señoría, asimismo darle cuenta de una impresión fotográfica de igual forma que obra en la presente carpeta de investigación. Eso sería cuanto en cuanto a los datos de prueba que pretende ofertar su servidor. Bien, gracias. Armando Arturo, ¿está de acuerdo con las manifestaciones de su defensor? Sí. Bien, gracias. ¿El Ministerio Público tiene alguna manifestación que hacer? No, señor. Gracias.
Bien, en este orden de ideas, tengo por hecha las manifestaciones que vierten los respectivos defensores y relativo a aplicar la medida de premio con la que se percibió al director general de Seguridad y Protección de Toluca, es necesario garantizar el derecho de audiencia al que gozan todos los ciudadanos, incluso las autoridades, por lo que se otorga un plazo de 2 días al director general de Seguridad y Protección de Toluca para que exponga las razones por las cuales no dio cumplimiento a lo solicitado por esta autoridad. En caso de no hacerlo así, se hará efectivo el apercibimiento que fue decretado y hecho de su conocimiento mediante oficio con número consecutivo 21834/2024. En cuanto a la citación de 2 elementos de la corporación que dirige, así como la remisión de 4 diversos copias e informes en los términos que establece en el oficio de mérito. Por otro lado, se le tiene por resistido a la defensa de Jaime Nogales Mercado de las entrevistas de los primeros respondientes, de las copias y documentos aludidos y de cualquier otro dato o medio de prueba que pretendiera incorporar por lo que hace a esta etapa procesal, con la anuencia expresa de su representado Jaime Nogales Mercado. Por lo que hace a la defensa del señor Chamorro Reséndiz, también se le tiene por desistido de los testimonios ofertados, desde luego por lo que hace a esta etapa procesal, así como de cualquier otro dato o medio de prueba que se pretendiera incorporar en esta etapa, con la excepción de la inspección, la pericial, la criminalística y la impresión fotográfica que como datos de prueba pretende incorporar en este momento procesal, por lo que tiene el uso de la palabra el defensor del señor Chamorro Reséndiz. Sí, señoría. En términos de lo que dispone el numeral 314, le hago de conocimiento que esta defensa incorpora como dato de prueba la inspección de fecha 13 de noviembre del año 2024 a cargo de la C. María del Carmen Peña Buitrón, Policía de Investigación, en el cual nos refiere su señoría en lo medular que fue a realizar una inspección respecto al domicilio en calle Fraternidad, esquina con calle Igualdad, sin número, en la colonia Junta Local de Caminos, Delegación Santa Cruz, Axcalpolzaltongo, municipio de Toluca, Estado de México, en el cual refiere que en dicho domicilio se apersonó y que verificó que la calle estaba debidamente pavimentada con cinta asfáltica, la cual se integra con carriles de circulación vehicular que tienen dirección y orientación de norte a sur y viceversa, contando en sus costados poniente y oriente con guarniciones destinadas a acera peatonal de aproximadamente 1 metro de ancho, cada una seguida de diversos inmuebles destinados a casa habitación, siendo el lugar señalado por los primeros respondientes, señor. Como referencia toma un inmueble de 2 niveles de altura con fachada de color azul. Asimismo, por lo que respecta a la pericial en criminalística, esta fue a cargo del perito Juan Vázquez Bernal, perito en criminalística habilitado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de fecha 13 de noviembre del 2024, en el cual nos refiere de igual forma se ubicó en el lugar y la dirección antes mencionada por el de la voz y nos describe como el lugar que tiene a la vista un paso vehicular de asfalto con orientación y circulación de oriente a poniente y viceversa, delimitado en ambos extremos por banqueta y guarnición. Procede a realizar el examen del lugar y una vez que procede a realizarlo minuciosamente, verifica lo siguiente: libre paso vehicular y peatonal. En el extremo sur del paso vehicular se observa un inmueble de 2 niveles color azul con su frente dirigido al norte. Asimismo, por lo que respecta a la impresión, bueno, es una copia fotostática que obra en la carpeta de investigación a color blanco y negro, en el cual se aprecia, al parecer, un sobre en el cual dice con las letras Q-U-H-E-R-R-U-I-Z
Wager Ruiz. Eso es cuanto, señoría, respecto a los datos de prueba. Bien, gracias. Nuevamente le pregunto a la defensa, ¿tiene algún otro dato o medio de prueba que incorporar en esta prosa? Ninguno, señor. Solamente. Bien, gracias. ¿Está de acuerdo el señor Chamorro Reséndiz con su defensor? Sí. Gracias. Se tienen por incorporar los datos de prueba a los que ha hecho alusión la defensa privada del señor Chamorro Reséndiz, y reitero que se le tiene por desistido de cualquier otro dato o medio de prueba que pretendiera incorporar por lo que a esta etapa procesal. Y en consecuencia tiene el uso de la palabra la defensa de Jaime Nogales Mercado para que exponga los argumentos que estime pertinentes. Muchas gracias, señora consumeria. Señoría, desde este momento le solicitamos a usted afablemente dicte un auto de no vinculación a proceso en contra de mi representado Jaime Nogales Mercado por los siguientes hechos de derecho, señoría. Como ha quedado acreditado en el desfile probatorio que tuvo a bien este órgano técnico ofertar en la etapa conducente, pues en primer término le doy cuenta, señoría, que como se desprendió de la carpeta puesta a disposición por parte del oficial mayor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues evidentemente estamos ante una carpeta armada. ¿Por qué? Porque pues nos pudimos percatar que únicamente ante la Fiscalía obran 35 fojas útiles, de las cuales no se desprenden ni siquiera las entrevistas de los primeros respondientes, las entrevistas de las víctimas, las identificaciones, únicamente cartas de derechos y demás. Ahora bien, la gente del Ministerio Público en su momento alegó que todos los registros estaban en términos de lo que dispone el numeral 216 de la Codificación Administrativa Nacional. Es de soslayar, señoría, que pues esta información fue enviada por su superior jerárquico de la gente del Ministerio Público. Evidentemente ya no puede ir más allá de lo que pues, su superior le verifica el buen actuar. Cabe destacar que si bien es cierto nos corrió ciertos traslados de investigaciones, pero ante los registros de tal fiscalía no se encuentra establecido las actuaciones que precisamente inculpan, bueno, más bien que imputan a mi representado. Esa situación debe de estar considerada al momento de que su señoría tenga bien decretar y resolver la situación jurídica de mi representado. Cabe destacar, señora, que ahora con respecto a la víctima, pues lo pretende hacer un asunto mediático en virtud de que es director y funcionario público, pero es de soslayar que en la misma guisa, bajo los informes rectores de dicho oficial mayor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues esta persona cuenta inclusive con una denuncia, como ya se le dio cuenta a su señoría, por usurpación de funciones, y de la carpeta de investigación no se desprende que realmente esta persona sea el funcionario público al que ha hecho referencia el agente del Ministerio Público, en virtud de que incluso la misma Fiscalía le sigue una investigación en su contra por uso de usurpación de funciones. Cabe destacar que pues evidentemente esto transgrede precisamente al buen actuar tanto de la Fiscalía como de dicha persona. Ahora bien, con respecto a la supuesta charola, el objeto que alude el agente del Ministerio Público, se identificó tanto el señor Jaime como en lo toral y como efecto corruptor hacia una repercusión de mi representado. Es de destacar algo bien importante, su señoría, y eso sí se lo pediría encarecidamente y de manera humilde, que lo tome en consideración al momento de resolver. Hacen referencia a que existe una charola en la cual incluso el diverso imputado se identifica como policía de investigación de la Ciudad de México, pero es de destacar que como se escuchó del abanico probatorio enviado de dato de prueba que hace alusión al agente del Ministerio Público, pues no existe un dato idóneo pertinente y en su conjunto suficiente que permita verificar qué efecto forma parte o no forma parte el diverso imputado al señor Jaime como elemento activo de la Policía de Investigación para la Ciudad de México, incluso dentro de sus funciones y sus mandatos que la Fiscalía tiene a bien ejercer. Hubiese sido tan fácil haber girado los oficios correspondientes, porque incluso se contó con las 48 horas que la Constitución le cobija, para efectos de allegarse y verificar que en efectos, en primer término, fuera un policía de investigación activo o no de dicha corporación,
aunado a lo siguiente, señora, hace referencia que la charola es falsa, está alterada. En la misma dice, señoría, no existe dictamen pericial ni informe de autoridad que la misma cuente con ese carácter. Ella nada más lo establece de manera subjetiva. ¿Por qué? Porque no existe dato pertinente para acreditar si es miembro o no activo de dicha corporación y si dicha charola es o no es falsa. Ella aduce que es falsa, pero no existe dato idóneo como quedó asentado dentro del abanico probatorio en vía de dato de prueba que la agente del Ministerio Público pretende acreditar. Ahora bien, por otro lado, dentro de los informes que este órgano técnico tuvo a bien solicitar, señoría, pues evidentemente estamos ante una simulación de un hecho delictivo, señoría. ¿Por qué? Porque es bien claro. Ayer el agente del Ministerio Público trató de abusar de la buena fe de su señoría y atacar en contra de la inteligencia de Sucia, en el sentido de que, pues, hace referencia que se hizo la llamada al C2, al C5 y ya ha quedado evidenciado. Tal vez así que tuvo que haber sido al C5, señoría, que la Policía Municipal, en efectos, fue la que solicitó inclusive el informe a C5 del Registro Nacional de Detenciones y el número de referencia y el número de folio. ¿Por qué? Porque eso es a ello quien atiende dichos llamados de emergencia, más no el C2. El C2 ha quedado evidenciado que evidentemente es para la Policía Estatal y los medios estatales. Y el C5 evidentemente es para Policía Municipal y en efecto donde se piden todos los registros y las llamadas de atención, que incluso se encuentra concatenado con el número telefónico a nivel mundial, que es el 911, señoría. Y es de soslayar que de ese informe que rinde dicha autoridad se pronunció incluso sobre los números de referencia, sobre el informe policial homologado, que incluso ese dato de prueba no fue ocupado en este estadio procesal, pero lo que sí fue ocupado es de que de ahí, de ese informe, emana que ni el señor Walter Ruiz Pérez, así como Eric Josué Quevedo Sánchez y el diverso testigo Julio Gutiérrez Arguero hubiesen hecho la llamada de emergencia en data 12 de noviembre del año en curso, en el lapso de las 11:50 a las 12:30, señoría. Es decir, eso pues evidentemente transgrede el derecho humano al debido proceso de mi representado y pues evidentemente su presunción de inocencia, toda vez que si está imputando a la Fiscalía un hecho fáctico, el cual narra haber hecho una llamada, incluso la obligación de dicha agente, pues no nada más es atender al bien jurídico tutelado de la víctima, sino también atender a los derechos humanos. Hay que recordar que la agente del Ministerio Público es un órgano investigador y protector de derechos humanos. Traigo a colación que tristemente casi únicamente pasa de este lado en nuestro país. En otros países realmente la gente del Ministerio Público se allega de órganos de cargo y de descargo, no nada más de hacer imputaciones por hacer sin tener datos de prueba pertinentes. Es de soslayar que pues, al final del día es una carpeta más y un puntito más, pero no se trata de eso, señores, se trata de realmente investigar. Insistiendo, no existe dato idóneo y pertinente que nos refiera que precisamente pues esa llamada pues haya llevado a cabo. Y es un informe que emana pues precisamente de la asesora jurídica, licenciada Berenice Escutia Eras, asesora jurídica de C5. Por otro lado, señora, quedó evidenciado, como tanto lo dio cuenta mi homólogo defensor del señor Chamorro, pues que en efecto de los datos de prueba, incluso de los datos criminalísticos que obran por parte de los peritos de la Fiscalía, pues el del dictamen, de los dictámenes pericial incluso no se sitúa con exactitud en el domicilio donde fue llevado a cabo el hecho delictivo, señorías, sin soslayar que ante usted precisamente desfiló el perito en criminalística, el cual logró evidenciar con su experticia y aplicando los principios generales de la criminalística, que en efecto las coordenadas de geolocalización y georreferencia a las cuales se hicieron alusión los primeros respondientes, pues ni siquiera corresponden al domicilio donde se llevó a cabo el supuesto hecho delictivo, señoría. Es de eso ya que en esa tesitura se le solicitaría a usted de la manera más humilde tomar en consideración
ese abanico probatorio del cual se le dio cuenta en segmentos pasados. Ahora bien, señoría, sabemos que, y es algo que es bien sabido a luz, que por el tipo de delito, pues es un delito conocido como de alto impacto, y que muchas de las ocasiones, a razón de aplomo, no nos damos cuenta muchas de las ocasiones, pues de la magnitud en el cual se puede determinar. En esas tesituras, señoría, en el supuesto sin conceder que usted llegase a decantar sobre una vinculación a proceso, que usted tomara en consideración que la gente del Ministerio Público pretende clasificar en la fracción quinta, señoría, sin soslayar que, como ha quedado evidenciado, hasta este estadio procesal no existe ni un dato mínimo en su probabilidad de que se robustezca esa fracción quinta. ¿Por qué? Porque se insiste, no se allegó de informes en las cuales se especifiquen que tanto el señor Chamorro o el señor Nogales Mercado pues hayan pertenecido o pertenecieran en primer término a esa corporación que hace alusión a la gente del Ministerio Público, porque de la carpeta de investigación no existe ese dato y peor aún no se le dio cuenta a usted. Y más allá aún, respecto a la supuesta charola, hace nada más referencia que hay presunción de que sea falsa, insistiendo que la gente del Ministerio Público, dentro de sus obligaciones, es tener al menos un dato en vía de probabilidad de que la citada pues sea falsa, y la cual no nos ha dado cuenta ni a usted le dio cuenta. En esa tesitura, señoría, pues no existe razón hasta este estadio procesal de que ambos, o al menos uno de ellos, haya sido miembro o sea miembro activo de una institución de seguridad pública o privada o instrumento, toda vez que no existe esa información, motivo por el cual, en el supuesto sin conceder que usted llegase a decantar sobre una vinculación al proceso, pues ya nada más en términos de lo que usted tuviese bien a reclasificar, en términos de lo que dispone el numeral 266 del párrafo primero de la codificación punitiva estatal, señoría. Y nada más, concluyendo estos alegatos, insistiendo que como nos hemos dado cuenta, si realmente la Fiscalía quisiera esclarecer los hechos como lo dispone el numeral 20, apartado A, fracción primera del Pacto Federal, pues ya quedó desfilado, que incluso los testigos ahorita se esconden, los policías no asisten a razón de estar presentes. Si realmente la Fiscalía tuviera esa conducción, ella misma, en apoyo de los auxilios judiciales que ese órgano técnico tuvo a bien requerir, pues ella misma los debería de traer ante su señoría, pero pues es omisa, e incluso hasta este estadio no le conviene por las contradicciones que tuviesen a bien ellos, pero insistiendo, esa es con todo respeto, es malas prácticas que pasa tristemente en el Estado de México, pero bueno, solicitamos a usted los tome en consideración. En esa guisa, señoría, solicitaría a usted afablemente dicte un auto de no vinculación a proceso y se ordene su inmediata libertad de mi representado. ¿Es cuánto? Gracias. Señor Jaime, ¿está de acuerdo con lo manifestado por su defensor? Sí, señoría. Gracias. El defensor del señor Armando Arturo Chamorro Reséndez. Sí, gracias, señoría. En ese mismo sentido, de mi hoy homólogo, solicitaría un auto de no vinculación a proceso en contra de mi hoy representado, señoría, bajo las siguientes consideraciones de hecho y derecho. Usted, en esta etapa procesal que nos encontramos, si bien es cierto, la Fiscalía formuló la imputación correspondiente, su señoría, en contra de mi hoy representado. Asimismo, refirió los datos de prueba con los que pretende sustentar la formulación de imputación. He de señalarle a su señoría, para efectos de precisar cada uno de los datos de prueba ofertados por el agente del Ministerio Público, señoría. Respecto a las entrevistas, su señoría, en el cual rindieron tanto la víctima como los hoy testigos, se pudo apreciar, su señoría, que existen diversas contradicciones, su señoría. Una de ellas es muy importante, que en este caso es la de los policías aprensores, señoría, que fueron los primeros que tuvieron relevancia en el hecho que nos ocupa. Esto es, su señoría, tomando en consideración que, tal y como quedó establecido en la formulación de imputación, la gente del Ministerio Público hizo caso omiso al señalar que ellos refirieron que cuando llegaron al lugar de los hechos fue mediante el llamado de una persona del sexo masculino y que posteriormente la abordaron, en este caso la hoy víctima, así como el testigo de nombre Julio, su señoría. Es en ese tenor de ideas, su señoría, que es cuando llegan los policías y posteriormente hacen los diversos
más bien la detención a mi representado, señoría. Esto lo pretende sustentar, su señoría, con el IPH y la inspección que realizaron los primeros respondientes y en el cual hubo una carpeta de investigación. Sin embargo, su señoría, me causa suspicacia, su señoría, en el entendido de que la gente del Ministerio Público aportó nada más como datos de prueba la inspección de los hoy policías, en el cual nos refiere respecto a los objetos. Pues sí, en efecto nos refiere a la inspección de un sobre de color amarillo con la leyenda de Walter Ruiz. Sin embargo, su señoría, dentro de los datos de prueba que obran en la presente carpeta de investigación, no hay un dato objetivo que se pudiera corroborar que efectivamente exista ese sobre de color amarillo. Esto quiere decir que después de la puesta a disposición por la obligación de la gente del Ministerio Público es corroborar efectivamente que exista ese sobre amarillo, que fue la herramienta que se utilizó supuestamente para ejercer dicha conducta, su señoría. Asimismo, su señoría, dentro de la carpeta de investigación también nos refirió la gente del Ministerio Público que se realizó una inspección al vehículo Jetta, su señoría. Sin embargo, en la inspección que obra por parte de los policías aprensores, le doy cuenta que en el número de placa nos refiere que el número de placa es RDG 757 del estado de Guerrero. Esto, su señoría, no se corrobora con la inspección que realizó de igual forma y que hizo alusión la gente del Ministerio Público respecto a la inspección realizada por la Policía de Investigación de nombre María del Carmen Peña Huitrón, policía investigadora, el día 13 de noviembre, y el cual lo aportó la gente del Ministerio Público como dato de prueba, que en su parte conducente no refirió la gente del Ministerio Público que en la inspección referida dijo el policía de investigación que las placas de circulación son RDG 757C expedidas por el gobierno del estado de Morelos. Asimismo, su señoría le hizo saber a su señoría la gente del Ministerio Público, dentro del dato de prueba que ella misma ofertó en la inspección de objetos, mismas, y de igual forma a nombre de la Policía de Investigación María del Carmen Peña Huitrón, solo obra la inspección en cuanto a la cámara, su señoría, a la cámara fotográfica que hizo alusión que pusieron como inicio los policías aprensores, porque ella refirió los objetos antes señalados. Sin embargo, su señoría, bajo el principio del altar, dentro de dicha inspección solo obra la inspección de la cámara y del vehículo, más no obra la inspección del sobre ni del contenido de la hoja que hace alusión el agente del Ministerio Público. Más aún, su señoría, el agente del Ministerio Público en el hecho fáctico nos refirió que el hecho se suscitó en el edificio de la Junta Local de Caminos del municipio de Toluca, Estado de México, y hizo alusión a la dirección. Como lo pudimos evidenciar en esta audiencia, su señoría, tanto mi homólogo por la experticia que emitió el perito en criminalística, así como el de la voz que le aportó a usted los datos de prueba que obraban en la carpeta de investigación y que no se pudo establecer verdaderamente el lugar del hecho, su señoría, pues causa suspicacia, su señoría, al encontrar todas esas contradicciones, su señoría. Más aún, su señoría, el de la voz de igual forma le dio cuenta de una copia, porque es una copia de una impresión fotográfica donde supuestamente aparece un sobre. Sin embargo, no se aprecia verdaderamente si es un sobre de color amarillo, y esto lo pude concatenar antes de iniciar la audiencia y verificar con las actuaciones que tiene la gente del Ministerio Público. Es en ese entendido, su señoría, que bajo esa tesitura y analizando todas las contradicciones que obran en los datos de prueba de la presente carpeta de investigación, su señoría, asimismo, también le quiero dar cuenta a su señoría respecto, de igual forma al IPH, que en su momento refirió la gente del Ministerio Público que formularon los policías aprensores, en el cual, en su apartado respecto a tomarle los datos generales a la hoy víctima,
aparece que en efecto Ruiz Pérez León Walter, sin embargo la fecha de nacimiento, señoría, refiere que es del día 10 de julio de 1975 y no proporcionó ninguna identificación, su señoría. Se ha entendido que desde ese momento no existe la veracidad de que efectivamente sea la hoy víctima que se apersonó posteriormente a la agencia del Ministerio Público y en el cual aportó, pues sí, una identificación y asimismo un CURP, pero en el CURP obra que es de fecha de nacimiento 23 de mayo de 1970. Pues esto quiere decir, su señoría, que la víctima desde ese momento se condujo con falsedad ante cualquier autoridad, su señoría. Ahora bien, su señoría, una vez que el de la voz le hizo saber, pues, de alguna manera todas las inconsistencias y incongruencias que existen en la presente carpeta de investigación, y considerando que asimismo no existen datos de prueba idóneos, razonables, lógicos, su señoría, no quisiera caer en apreciaciones subjetivas, su señora, pero bajo las máximas de la experiencia, la sociedad también se adolece por parte de los policías que desafortunadamente actúan arbitrariamente, su señoría, en contra de cualquier ciudadano. Y lo digo porque lo hemos presenciado, tanto su servidor, asimismo se han anunciado en diversas publicaciones de redes sociales, que los policías tienden desafortunadamente a no ejercer efectivamente el mandato que la misma Constitución les ordena, su señoría. Sin embargo, pues, aquí pues entraría el agente del Ministerio Público a efecto de realizar todos los actos de investigación correspondientes para verdaderamente verificar y esclarecer los hechos que hoy nos ocupa, su señoría. Es en ese entendido, su señoría, que no existe ningún dato idóneo y pertinente que efectivamente acredite, en primer orden, el lugar de los hechos, señoría. En segundo orden, verdaderamente que haya existido el sobre amarillo que tanto hace alusión y que es el instrumento, el objetivo, el elemento objetivo, para poder verdaderamente acreditar el hecho que hoy nos ocupa, su señoría. Respecto ahora, me haré cargo respecto a la clasificación jurídica que se le quiere imputar a mi representado, su señoría. En efecto, su señoría, el agente del Ministerio Público, la clasificación jurídica que hace alusión es en el tipo penal que nos ocupa el delito de extorsión con complementación de haberse cometido por un servidor público, su señoría. Esto en el artículo 166, párrafo primero, fracción quinta. Sin embargo, su señoría, el agente del Ministerio Público, en su exposición cuando realizó la clasificación del delito, refirió, su señoría, que, permítame, señoría, refirió que por ser miembro activo de una institución pública, su señoría, es en ese sentido que solicitó a usted esa clasificación jurídica. Sin embargo, su señoría, hasta ahorita, hasta este momento, dentro de los registros de la carpeta de investigación y bajo el principio de lealtad, no obra acto o dato de prueba que así acredite que mi representado pertenezca a una institución pública, su señoría. Es en ese entendido que no le asiste la razón a la gente del Ministerio Público para poder sustentar la formulación de imputación. Y por eso, en ese entendido, su señoría, bajo la etapa procesal que nos encontramos, si bien es cierto, el estándar de prueba debe de ser mínimo, su señoría, también se debe de considerar, su señoría, que dichos datos de prueba deben de ser valorados bajo la lógica, las máximas de la experiencia, señoría. Es en ese entendido que solicitaría un auto de no vinculación a proceso, tomando en consideración todo lo argumentado por el de la voz. Eso es cuanto, señor. Gracias, licenciado. Señor Chamorro, ¿está de acuerdo con lo manifestado por el señor defensor? Sí. Gracias. Agente del Ministerio Público. Sí, su señoría, gracias. Se insiste en por lo que respecta a la defensa del señor Jaime Nogales Mercado, que la carpeta de investigación, contrario a lo que refiere la defensa, que fueron ciertas actuaciones de las que se le corrió traslado, lo cierto es de que se le corrió traslado del total de las actuaciones con que cuenta la carpeta de investigación, y tan es así que se insiste que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 217, no al 216 como refiere la defensa, atendiendo a que el mismo numeral dispone
que permite utilizar cualquier medio que permita recabar la información y que sea completa, íntegra y exacta, de la cual se corrió traslado e incluso fue cotejada por la defensa. Por otra parte, por lo que refiere que esta representación social manifestó que hacía referencia a una charola falsa, en ningún momento esta representación social refirió que la charola o el troquel era falso, únicamente se refirió que fue a los policías primeros respondientes a quien les refirió que era elemento de policía de investigación de la Ciudad de México y les mostró ese troquel sin que en ningún momento se haya hecho referencia que es falsa. Por otra parte, refiere que los policías de primeros respondientes pertenecen a Policía Municipal y que por tanto no tenían o tienen derecho o la facultad de hacer sus registros de llamadas al Registro Nacional de Detenciones y no únicamente referir que el Registro Nacional de Detenciones es para una sola corporación. Lo cierto es de que el Registro Nacional es para todas las corporaciones, el Registro Nacional de Detenciones. Por otra parte, hasta este momento sí se encuentra acreditado que se corrobora el lugar en el que acaeció el hecho y que fue en calle Fraternidad, esquina con Igualdad, en la colonia Junta de Caminos de la Delegación Santa Cruz Azcapotzaltongo, municipio de Toluca, Estado de México, y eso se corrobora así, incluso con la inspección que realizan los propios primeros respondientes, además del dictamen pericial en materia de criminalística que lleva a cabo el perito adscrito a servicios periciales, como lo ha expuesto incluso ahora la defensa del señor Armando Arturo. Por otra parte, hasta este momento, no existen contradicciones entre los relatos o entrevistas rendidas por los primeros respondientes, tomando en consideración a que efectivamente refieren que acuden a un llamado de una persona del sexo masculino y es coincidente con lo que manifiesta incluso la víctima y los testigos al referir que fue el señor Eric a quien le encomendó la víctima que pidiera apoyo de la policía. Por otra parte, contrario a lo que establece la defensa, si bien la víctima dentro de los presentes hechos refiere que la propia Fiscalía ha otorgado informe en donde lo establecen como una persona que está siendo investigada en carpetas distintas o diversas por delitos diversos, lo cierto es de que, suponiendo sin conceder que sea así, lo cierto es que no por el hecho de ser una persona investigada no pueda convertirse en víctima de algún hecho delictuoso. Por otra parte, por lo que refiere a la defensa de Armando Arturo, lo cierto es de que se precisa que en ningún momento esta representación social argumentó que el hecho fuera en el edificio de la Junta de Caminos. Se dijo desde el principio y de acuerdo a las entrevistas que rindieran ante esta representación social, testigos y víctima, que lo fue en el edificio de la Unidad Jurídica y Consultiva y de Igualdad de Género de la Junta de Caminos. Por otra parte, por lo que refiere la defensa del señor Armando Arturo, que no se cuenta con ese sobre, que incluso no hay alguna inspección para corroborar la existencia de ese sobre amarillo, cuyo contenido era la hoja en la cual se le exigía la cantidad de 5 millones a la víctima, a fin de que no le causaran algún daño a él o a sus familiares. Lo cierto es, señoría, que sí existen las inspecciones correspondientes dentro de la carpeta de investigación y estas fueron llevadas a cabo por el primer respondiente, Laurentino Casimiro Reyes, como lo establece y da cumplimiento a lo que dispone el numeral 132 en su fracción séptima del Código Nacional de Procedimientos Penales. Contrario a lo que establece la defensa, que no se cuenta con una inspección posterior, lo cierto es que desde el principio los primeros respondientes estuvieron facultados para llevar a cabo esa inspección e incluso del propio sobre que le fuera entregado por la víctima al primer respondiente, se cuenta con el registro respectivo de cadena de custodia con el cual se verifica su existencia. Ante ello, se encuentra también que lo refiere la defensa que no se acredita lo dispuesto por el artículo 266 en su fracción quinta, atendiendo a que la persona que dijo ser policía de investigación de nombre Armando Arturo
que hasta el momento no se encuentra corroborado. Lo cierto es de que fue en la propia entrevista, sin faltar al deber de lealtad, su señoría, que él es quien le refiere a los primeros respondientes dicha situación, e incluso al llevar a cabo el entorno social y económico del propio imputado, también refiere que es servidor público, y de acuerdo también al análisis de riesgos procesales que lleva a cabo el Centro Estatal de Medidas Cautelares, en el mismo sentido refiere tener carácter de servidor público, su señoría. Por lo cual, hasta este momento, con los datos de prueba con que cuenta esta representación social, sí se acredita que los ahora imputados acudieron al domicilio en que ocurrieron los hechos en la fecha 12 de noviembre del año en curso, y a través de un sobre que contenía una hoja blanca le exigían a la víctima el pago de la cantidad de 5 millones a efecto de que no le causaran algún daño a él o a su familia, su señoría. ¿Es cuánto? Gracias, licenciada. Defensor. Gracias. Se insiste en la misma situación. Considero que la gente del Ministerio Público no está tomando en consideración a efectos de la objetividad que este órgano técnico pretende acreditar respecto a la carpeta. Se insiste, ella hace alusión, hace referencia a que la carpeta aquí está, que me corrió traslado, etcétera, etcétera. En esa textura no me estoy oponiendo, a lo que me opongo es que la central y el superior jerárquico de la gente del Ministerio Público que aquí nos acompaña nos remite únicamente de las actuaciones ante dicha fiscalía, 35 páginas que nada que ver. Es decir, su superior jerárquico de ella únicamente tiene el conocimiento de 35 fojas, pero no tiene conocimiento de las entrevistas, no tiene conocimiento del IPH, de todas las actuaciones que obran aquí. A eso hago referencia. Es decir, que en un determinado momento, si llegamos a pasar a otra etapa procesal y necesitara evidentemente ese material probatorio, pues nos dejan en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque evidentemente a esto solamente son copias de impresión realizadas por el agente del Ministerio Público, lo cual no se sustenta ante dicha fiscalía. Eso es a lo que hago referencia. Eso me lleva a un dato objetivo que pues prácticamente es una carpeta armada. Eso es a lo que yo me refiero. Ahora, sigue insistiendo en el troquel. Ojalá al momento usted tiene sus notas, señoría, y verifique usted qué alusión hizo respecto al troquel la gente del Ministerio Público. Incluso habló de falsedad y cosas de ese tipo. Por eso le insisto que humildemente usted revise cómo formuló la imputación y cómo lo trató de incorporar a la gente del Ministerio Público. Ahora bien, se insiste, incluso dentro de las inspecciones hace referencia, pero no existe la inspección del citado, ni mucho menos la verificación ante un perito conducente, cuál es la naturaleza del mismo. Ahora bien, es de pasar por alto, no es de pasar por alto, señoría, que omití decirlo con antelación, pero le doy cuenta ahorita. Incluso desde sede ministerial, mi representado, pues le fueron violentados los derechos. Que hay una carta de derechos que se le leyó, sí, se le leyeron los derechos, mas no se le cobijaron de dichos derechos humanos. Tan es así que le voy a dar cuenta. Él fue puesto a disposición el 12 de noviembre a las 3:10 como quedó evidenciado. Disculpe que lo interrumpa, pero en este momento nada más es para hacerse cargo de los argumentos vertidos por la gente del Ministerio Público. Bueno, con respecto a esa parte y haciendo referencia a violaciones que existieron, incluso se insiste en lo peticionado de este unitario. Y continuando con los argumentos vinculatorios, hace referencia que en control horizontal en este estadio nos argumenta que y hace referencia que pretende clasificar en la fracción quinta por el tópico del comportamiento del señor Armando. Si fuese así en el supuesto sin conceder, entonces ¿por qué pretende clasificar también a Nogales Mercado en esa fracción? Estamos hablando en una tipicidad, evidentemente, con respecto a mi representado. Dice que no hay contradicciones en la carpeta, nada más le doy cuenta de un relato del señor Julio. Dice, se va con el director
Después solo me asomé y vi que sobre la misma calle Fraternidad estaba Julio y él, que llegó una patrulla, me asomé y estaba junto a los dos masculinos. Ahí está la contradicción, primero dice que salen los dos, pues que no salen, y bueno, claramente aquí están dentro de las entrevistas. Entonces se insiste que incluso, pues dentro de su clasificación que pretende la gente del Ministerio Público darle cuenta a los dos, pues entonces debió de haber separado en esa guisa al momento de imputar. En ese sentido, señoras, insiste con mi petición, es cuanto. Gracias. Jaime, ¿está de acuerdo con lo manifestado por su defensor? Sí, señoría. Gracias, licenciado. Sí, señora, de igual forma se insiste por parte de la voz que no le asiste la razón a la gente del Ministerio Público. Esto, que si bien es cierto, señoría, sí existe una inspección por parte de los policías remitentes, señoría, pero también la gente del Ministerio Público, señoría, tiene la obligación, su señoría, de continuar con esos actos de investigación. ¿Por qué? Porque su servidor le ha hecho saber a su señoría que en la sociedad vivimos tantas arbitrariedades por parte de los policías que no existe confiabilidad por estos servidores públicos. Es en ese sentido que, si bien es cierto, a la gente del Ministerio Público le hacen conocimiento nada más del hecho y cuáles son supuestamente los indicios, la obligación de la gente del Ministerio Público es seguir continuando con esa investigación, su señoría, velando por los derechos tanto de las víctimas como de los propios imputados, su señoría, considerando que esto se lo mandata el artículo 21 constitucional, asimismo el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos y 129, en el cual establece que la gente del Ministerio Público es competente, señoría, para continuar con los actos de investigación. Lo que queremos evidenciar, evidentemente, ante su señoría, es que los policías en este hecho que hoy nos ocupa actuaron arbitrariamente en contra de los hoy imputados, señoría, considerando todas las inconsistencias que hubo desde el momento de la detención, asimismo como los IPHs que ellos mismos formularon, las inspecciones. Sin embargo, la tarea de la gente del Ministerio Público, y no lo digo por la gente del Ministerio Público que se encuentra en esta sala de audiencias, sino por la gente del Ministerio Público que fue el que inició la carpeta de investigación, señor. Él tenía la obligación de seguir realizando esos actos de investigación para corroborar también lo que le refirieron los policías, señor. Es en ese entendido, su señoría, que solicitaría un auto de no vinculación al proceso en contra de mi representante. Eso es cuanto. Gracias. Señor Armando Arturo, ¿está de acuerdo con su defensor? Sí. Gracias. Ministerio Público, ¿alguna manifestación diversa? Ninguna, su señoría. Bien, gracias. Cierro debate. Tengo por expuestos los argumentos respectivamente vertidos por la defensa del señor Jaime Nogales Mercado y por la defensa del señor Armando Arturo Chamorro Reséndiz. Desde luego serán tomados en consideración al momento de resolver su situación jurídica, así como los contraargumentos vertidos por la representación social. Y con la finalidad de analizar los datos de prueba incorporados en esta audiencia, así como los argumentos vertidos por las partes, voy a decretar un receso, transcurrido el cual reanudaré la audiencia y emitiré el auto correspondiente. Inicia el receso.